Dijimos, el error absoluto de cualquier operación, ¿cómo lo encuentro? Es el valor absoluto, el valor aproximado menos el valor exacto. Eso cuando es una sola cantidad, cuando es un solo valor, pero cuando es una operación completa. Pues obedece, bueno, eso se le llama errores propagados y las fórmulas son muy parecidas que dijimos a las fórmulas de derivación. Ok, sí. Bueno, lo podemos hacer por dos caminos, utilizando las fórmulas que dedujimos la vez pasada, o usando la forma general, que es la suma de las parciales de O respecto de cada factor que aparezca en la operación, multiplicado por el error absoluto de cada término. En este caso tendríamos que encontrar la parcial de F respecto de G, esto en valor absoluto, multiplicado por el valor absoluto de G, más el valor absoluto de la parcial de F respecto de M1, multiplicado por el error absoluto de M1, más la parcial de F multiplicado por, digo, respecto de M2, multiplicado por el error en M2, más la parcial de F respecto de R multiplicado por el error absoluto de R, ¿sí? Y además tenemos que calcular las parciales y los errores están dados, ¿no? El error en G, por ejemplo, el error en G está, el error en G, ¿dónde está? Aquí está. Más o menos el punto 15, como me lo dan en porcentaje, lo tenemos que transformar a error absoluto, ¿sí? El error en M1 nos lo dan en kilogramos, es error absoluto. El O error sea, de la... profe, Sí, ese 15%, bueno, ese 0.15% es un error relativo. es un error relativo, es relativo porcentual, Ya. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería el error absoluto de la G? Pues tenemos que calcular el punto 15% de G, ¿sí? Luego, el de la segunda masa, de la M2, también lo dan en relativo porcentual. Y este es un relativo, este no es porcentual, este es relativo, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué? ¿Vieron por qué? ¿Cómo sabemos que este es relativo y no es absoluto? Por la dimensión, ¿no? O sea, el absoluto tiene la misma dimensión que la medida. Exacto. Y este no tiene unidades. ¿Sí? Entonces, es relativo. Este es absoluto porque tiene aquí las unidades. ¿Sí? Este es porcentual, este es porcentual. ¿Sí? Bueno, esa sería una forma. La otra sería recordar, bueno, dividir esto por partes y decir, bueno, el error de un producto, en este caso vamos a manejar que el error de F es igual, digamos, al error de G multiplicado por M1, M2 entre R cuadrada. Este es un factor. Y el error de un producto, ¿se acuerdan cómo es? Sí, es
A por el... no es B por el error de A más A por el error de B entre B cuadrado. No, eso es de un cociente, pero en el producto Es B por el error de A más A por el error de B. entonces esto sería B, que es M1 por M2 entre R cuadrada, por el error de A, que es el error de G, más G por el error de este producto, M1, M2 entre R cuadrada. ¿Sí? Ahora tenemos que desarrollar el error de este producto, que sería el error. Voy a mostrar otra hoja. Sería el error de M1, M2 entre R cuadrada. Sería igual, podemos verlo primero como un cociente. Entonces sería M1, M2 por el error de R cuadrada más R cuadrada por el error de M1, M2. Todo esto entre R cuarta, ¿verdad? Ahora tendríamos que desarrollar el error de R cuadrada y el error de M1, M2. ¿Sí? El error de M1, M2 sería M1 por el error de M2 más M2 por el error de M1. Y el error de R cuadrada, pues sería 2 veces el error de R. ¿Sí? Ahora sustituimos esto, lo sustituimos aquí, esto lo sustituimos acá. Todo esto lo vamos a sustituir en la parte anterior. Vamos a sustituirlo aquí. ¿Sí? Y ya hacemos todas las cuentitas y ya obtuvimos el error de F. ¿Sí? Entonces, este es un camino. Profe, Y este es otro. Sí, dime. ¿no sería el error de R cuadrado, no sería 2 veces R por el error de A ver, sí, yo creo que sí. R? Sí, tienes razón. Porque es la derivada, déjame borrarle aquí. Sí, sí, sí. En verde. Sí. Entonces ya hay que sustituir nada más. Nos vamos sustituyendo hacia atrás hasta llegar aquí. ¿Mm? Y bueno, probamos que esta expresión se cumple para estas mismas expresiones, ¿verdad? Entonces, deben llegar a lo mismo si lo hacen por aquí con las derivadas parciales que si lo hacen por acá. Uh-huh. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? ¿O no era por ahí la duda? ¿Pero qué? Bueno, sí. Siento que es un poquito más elaborado este camino y pueden perderse más fácilmente, ¿sí? La otra opción es usar las derivadas parciales y entonces es menos probable que se pierdan. ¿Sí? Sí manejan bien las derivadas parciales, ¿no? Sí. Entonces hay menos probabilidad de que se pierdan en este camino que en el otro.
Ujú. Sí, porque si aquí tuviéramos más términos, pues habría que hacer más sustituciones, calcular más errores, luego hacer más sustituciones, ¿sí? Y aquí es un poco más directo. ¿Mm? Ok. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro. ¿Alguna otra duda? ¿Ya me salí? No. Ok. Profe, yo sí tuve una duda con el ejercicio 4. No, Con no sé. el ejercicio 4, a ver, vamos a ver el ejercicio 4. Este. Ujú. Ok. ¿Cuál fue la duda? Pues es que no supe bien cómo, o sea, como que sí le entendía, pero como que a la vez no, entonces no supe cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? La serie de Taylor. ¿Cómo encontramos la serie de Taylor? ¿Recuerdan? La fórmula, bueno, ¿cómo es? Bueno, podríamos empezar por la fórmula. Ok, es la sumatoria desde que n es igual a 0 hasta infinito Ok. de una función elevada a la n derivada Esa es la enésima derivada de la función. por una a, o bueno, x0. No es por, sino es evaluada en A. Sí. Sobre n factorial que multiplica a una x menos a, Ok. n potencia, ¿no? A la potencia n, esa sí es potencia. Ok. Bueno. ¿Cómo determinamos A? ¿Se acuerdan? ¿Quién dijimos que era A? Debía estar dentro del dominio de la función. Debe estar en el dominio de la función y además, ¿qué? Además de estar en el dominio de la función. Sí, la otra parte no la recuerdo. Ok, que el radio de convergencia sea menor a 1. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la otra? Nos falta una condición. Bueno, pues que conozcamos las n primeras derivadas evaluadas en A. ¿Sí? Porque acuérdense que esto no lo podemos evaluar completamente, entonces lo descompusimos así. ¿De acuerdo? Bueno, A tiene que estar en el dominio de la función.
Aquí me faltó un n factorial. ¿Qué dominio estamos tomando? Dice aquí que nuestro dominio para este caso es de 0 a pi medios. ¿Sí? Entonces, A tiene que estar entre 0 y pi medios. ¿En qué valores de A conocemos todas las derivadas de la función? Bueno, a ver. F de X, ¿quién es? El seno. Coseno. Es el coseno. La F', Menos seno. el menos seno, la F'B', Menos coseno. el menos coseno, la F', Seno. el seno, ok. ¿En qué valores del dominio, es decir, de entre 0 y pi medios, conocemos esta función? ¿En dónde la puedo evaluar? ¿X igual a qué? Que conozca yo su valor. Ah, no, perdón, esto no es 0, no es 0. Bueno, Cuarto. por ejemplo, X podría ser pi cuartos. ¿Sabemos cuánto vale el coseno de pi cuartos? Acuérdense que se trata de hacerlo sin usar la calculadora. 1 sobre raíz de 2. Ok. Y ahí conocemos todas, ¿verdad? También en 0 las conocemos todas, en X igual a 0, perdón. También las conocemos en X igual a pi medios. ¿Sí? Pero acuérdense que el radio de convergencia tiene que ser menor que 1, o nos conviene que sea menor que 1. ¿Sí? Con X entre 0 y pi medios. Entonces, si A vale 0, cuando X valga pi medios, el radio de convergencia no es menor a 1, ¿verdad? Si X vale pi medios, cuando X esté en 0, digo, si A vale pi medios, cuando X sea cercana a 0 o bien 0, el radio de convergencia tampoco es menor a 1. ¿Sí? Pero cuando A sea igual a pi cuartos, ¿sí? Cuando A sea igual a pi cuartos, ¿cuánto vale el radio de convergencia si X vale pi medios? Pi cuartos, que es menor a 1. Y si A vale pi cuartos, ¿cuánto vale el radio de convergencia cuando X sea 0? Pues será menos pi Menos pi cuartos. cuarto. Pero como el radio de convergencia está elevado a la n, ¿sí? Y además esto va en valor absoluto, ¿se acuerdan? Entonces no nos importa que sea negativo, nada más que en valor absoluto sea menor a 1. Entonces lo que más nos conviene es que A sea pi cuartos, ¿sí? Entonces esto en pi cuartos es igual a 1 sobre raíz de 2. Esto en pi cuartos también vale 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? X igual a pi cuartos también es 1 sobre raíz de 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todos valen
1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el residuo de Taylor? De orden K. ¿Se acuerdan? Pues dijimos que es el valor absoluto de Fn más 1, la derivada de n más 1, evaluado en una xi tal que esto sea máximo, x menos pi cuartos, ya sabemos ahora que es pi cuartos, a la n más 1, entre n más 1 factorial, y tiene que ser menor que 0.001. ¿Sí? Bueno, como x está entre 0 y pi medios, pues a lo más podrá valer pi cuartos, ¿verdad? Bueno, podemos incluso acotarlo y decir que esto es menor. A ver, lo voy a hacer así. Voy a hacer así. Voy a quitar esto. Y lo voy a hacer así. Esto es menor que n más 1 factorial. El radio de convergencia lo voy a evaluar como 1, porque es una cota superior, pero lo estoy poniendo el menor que, a la n más 1, ¿sí? Y la derivada, pues depende de la n, si es un coseno o es un seno, y esta sí tiene que estar en el dominio de la función y ser tal que la derivada sea máxima. El máximo valor que puede tomar un seno o un coseno en valor absoluto es un 1, ¿sí? Y esto tiene que ser menor que 0.001. Si este cociente o este valor absoluto es menor a 0.001, también lo es ¿verdad? Entonces de aquí puedo despejar la n más 1 factorial y me dará que n más 1 factorial, ¿sí? Es mayor que 1000, ¿sí? Bueno, sabemos que 7 factorial ya es mayor que 1000. Sí lo sabemos, ¿verdad? Entonces, n vale 6. Con que desarrollemos 6 términos, aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, nos faltarían 2 términos más para construir la serie. Y ya tendríamos la serie de Taylor que aproxima al coseno en cualquier punto entre 0 y pi medios, ¿sí? En cualquier punto entre 0 y pi medios, con un error menor a 0.001. ¿Sí? ¿Por ahí va la duda? Sí, creo que sí. ¿Podría volver a explicar de dónde salen esos unos? Es que no. ¿Estos unos? Ok. Sí. Bueno, el radio de convergencia, esto tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Habíamos dicho que el radio de convergencia tiene que ser menor que 1. Entonces, su máximo valor va a ser 1, ¿sí? Y lo puedo tomar como una cota superior del radio de convergencia. ¿Sí? Sí. La otra, la derivada n más 1 va a ser un coseno o un seno, dependiendo si n es par o es impar, ¿no? Pero el máximo valor que puede tomar el seno o el coseno, en valor absoluto, en este intervalo, es un 1, ¿verdad? Porque seno de pi medios es 1 y coseno de 0 es 1. Entonces, en este intervalo, su máximo valor va a ser 1. Entonces, lo puedo acotar también como un 1. ¿Sí? El máximo valor que puede tomar la derivada n más 1 va a ser un 1. ¿Sí? Ahora, esto también se hace para simplificar, por ejemplo,
el máximo valor que puede tomar X es pi medios. Entonces, este radio sería pi cuartos. ¿Sí? Pero como no conozco n, bueno, y este radio de convergencia va elevado a la n más 1. ¿Sí? Pero como no conozco n, no puedo elevar n, pi cuartos a la n más 1 para ponerlo aquí. ¿Sí? Pero sé que eso va a ser menor que 1 siempre. Entonces, elevado a la n más 1, seguirá siendo menor que 1. ¿Mm? Lo mismo para la derivada. ¿Sí? Sé que el máximo valor que puede tomar es un 1, entonces acoto a la derivada con este 1. No es que la derivada valga 1, sino que es una cota superior. Por eso le pongo un mayor que, bueno, un menor que. Uh-huh. Ok, sí. Creo que ya quedó más claro. Gracias. Ok. Bueno. ¿Alguna otra? ¿No? Sí, profe. En la uno me tronó el ejercicio para mí al representar eh, la velocidad de la luz en sistema binario de 8 bits. ¿Por qué tronó? Pues es que la masa la representé y luego el exponente en binario en 8 bits pues ya no me alcanzó. Bueno, creo que nada más pude representar el 255 y necesitaba como más bits, pero no sabía qué hacer. Ja, ja, ja. Ah, pero acuérdate que hay que pasarlo a notación flotante primero. Sí, sí, la pasé a notación flotante primero. Ah, pero a 3 décimas. No, pero bueno, no sé cuál tomaste, pero suponte que hayas tomado el punto 3 Ajá. por 10 a la 369 a la 10, a la menos 10. Así, a la 10. A la 10. ¿Ok? Entonces tenemos que pasar el punto 3, base 10, en base 2. ¿Sí? Ah, sí, 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 sí. Entonces aquí, el primero tiene que ser 0 porque vale punto 5. El segundo es 1 porque vale punto 25. Si le sumo otro 1 serían punto 37. Se pasó. Entonces aquí va un 0. ¿Sí? Y bueno, ¿te acuerdas? ¿No? Aquí lo multiplicando por 2. ¿Sí? Hasta completar los 8 bits. ¿Mm? ¿Eso fue lo que hiciste? Ah, no, pues ahí me falló. Ja, ja, ja. ¿Cómo lo hiciste? Este. Nada más tomé 3 cifras después del punto para representar el 3. Ok. 299, ¿no? Pero ya estoy multiplicando. Y aquí habría que pasarlo a base 2 también. Y queda más o menos igual. ¿Sí? Porque serían puntos 12, 6, 31. Ok, se pasa. Sería uno aquí. Y los que siguen. ¿Sí? En base 2. Hasta completar los 8 bits.
que es justamente lo que hace la máquina, ¿no? Solo que actualmente la máquina ya trabaja con 64. Pero originalmente trabajaban en 8 bits las máquinas. Sí, está bien, gracias, profe. ¿No de qué? Bueno. El 3 no debe haber causado problema, ¿verdad? Este. Ahora regresamos el de 8 bits a base 10. ¿Sí? Y aquí nos va a dar, no sé, 0, 2, a lo mejor nos dio 2098, algo, ¿no? ¿Cuál es el error absoluto? Entonces, ajá, sería 2.99 menos 0.298, ¿sí? Y esto va por 10 a la 10, ¿sí? Luego el relativo de C, pues ya saben que es este entre este, ¿sí? Y el porcentual, 100 veces este. De nada. Entonces ellos sí encontraron las expresiones para el residuo de Taylor, la de Lagrange, la de Cauchy, la de la integral. Yo no encontré la de la integral, pero las otras sí. Las otras sí, ok. Bueno. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Bueno. ¿Leyeron el material? ¿Ya me salí? No, profesor, sí, ya. No, ok. Bueno, ¿nadie leyó entonces? Algo de métodos numéricos, clasificación, ¿no, profesor? La clasificación de métodos numéricos, ok. Por ahí empezamos por la clasificación de métodos numéricos. ¿Te acuerdas qué es un método numérico? ¿O alguien se acuerda qué es un método numérico? Pues es un proceso que se repite Ok, y en la cual, bueno, se puede dar como, pues como un ejemplo, una fórmula, por ejemplo, en este caso, la serie de Taylor, que es repetitivo. ok. Podemos Bueno, llegar pues determinar cierto valor, ¿no? ok. Bueno, en general un método numérico es un proceso iterativo. Eso quiere decir que repite muchas veces o es repetitivo a una fórmula de recurrencia que es particular de cada método. Cada método tiene su fórmula de recurrencia, ¿sí? Cada vez que aplicamos, bueno, así definimos el método numérico. Existen dos tipos de métodos numéricos. ¿Vieron esa parte? El de paso a paso y el de aproximaciones sucesivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Sí. Bueno, el de aproximaciones sucesivas, cada vez que aplicamos la ecuación de recurrencia, tenemos una mejor aproximación a la solución, ¿sí? Una mejor aproximación a la solución. Y el método de paso a paso, cada vez que aplicamos la expresión de recurrencia, tenemos una solución aproximada, ¿sí?
Se parecen las definiciones, ¿verdad? El de aproximaciones sucesivas, cada vez que lo aplicamos, tenemos una aproximación a la solución. Y el de paso a paso, cada vez que lo aplicamos, tenemos una solución aproximada. Podríamos pensar también que la solución que entrega el de aproximaciones sucesivas es una solución aproximada. La diferencia está en que este método de aproximaciones sucesivas nos va a dar un número, una solución, un solo número. Vamos a llamarlo, no, X no. Vamos a llamarlo R. ¿Sí? Cuando ustedes resuelven una ecuación lineal, digamos, ¿qué es lo que encuentran? ¿Cuál es la solución o cómo es la solución? ¿Cómo, profe? Perdón. Cuando ustedes resuelven una ecuación lineal, ¿qué esperan encontrar cuando resuelven una ecuación lineal? Un valor, ¿verdad? Un número, ¿sí? Bueno, los métodos de aproximación sucesivas, ¿sí? Encuentran números, un solo número, ¿sí? Cuando ustedes resuelven una ecuación diferencial, ¿qué esperan encontrar? Una identidad. No, ¿Una ecuación? una función, ¿verdad? Ustedes resuelven una ecuación diferencial y lo que encuentran es una función solución. Y a veces se encuentran una familia de funciones solución, ¿verdad? Ahí depende si tienen las condiciones iniciales o no las tienen, ¿sí? Lo que encuentran es una función que es solución de esa ecuación diferencial. Lo mismo pasa con los métodos de paso a paso. Lo que encuentran son funciones, pero ¿ustedes se acuerdan cuántas formas de tener una función existen? ¿De cuántas formas se puede expresar una función? ¿Paramétrica? No, Hay muchas formas, ¿no?, de obtener funciones. no, nada más hay 3. La analítica, por ejemplo, esta es una forma analítica. Algebraica. La forma tabular. Y la forma gráfica. ¿Sí? Bueno, más o menos. Imagínense que esa es la ecuación, la gráfica de la función x cuadrada. Entonces podemos tener nuestra función analítica, nuestra función tabular y nuestra forma gráfica. ¿Sí? Bueno, los métodos de paso a paso, cada vez que aplicamos el método de la expresión de recurrencia, obtenemos una solución aproximada, pero a un punto diferente. Mientras que estas nos entregan aproximaciones del mismo punto, ¿sí? Los de paso a paso nos entregan soluciones aproximadas a diferentes puntos. Por eso se dice que los de aproximaciones sucesivas generan una sucesión que converge a una raíz de la ecuación. ¿Sí? Bueno, ¿qué otros tipos de métodos vieron que hay? Cerrados y abiertos. Hay cerrados y abiertos, sí. Ok. Antes de llegar a los... Bueno, vamos a ver los cerrados y abiertos. Los cerrados, ¿qué característica tienen? Requieren de un intervalo. Exacto. Los métodos numéricos cerrados requieren de un intervalo, de conocer un intervalo donde existe una raíz, ¿sí? Requieren un intervalo.
Y los abiertos, ¿qué Un requieren? punto. Solo un punto, ¿verdad? No requieren todo un intervalo, solamente con que conozcamos un punto cercano a la raíz es suficiente. ¿Sí? Bueno, también hay otra clasificación de métodos numéricos que nos habla de los métodos que son convergentes y los que son divergentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es uno y cuál es el otro? Bueno, la forma más fácil de definir a los divergentes son los que no son convergentes. ¿Sí? No es convergente. Y los convergentes son aquellos que no son divergentes. Ya no la hicimos, ¿verdad? No, los convergentes son los que generan una sucesión convergente. ¿Ustedes se acuerdan? En cálculo deben haber visto una serie de criterios para determinar si una sucesión es convergente. ¿Se acuerdan? Sí, más o menos. Ok. Bueno, los métodos convergentes son los que generan sucesiones convergentes. Los que no generan sucesiones convergentes, pues son divergentes. Bueno. ¿Cuándo sabemos que una sucesión es convergente? ¿Se acuerdan cuándo sabemos que una sucesión es convergente? Cuando el límite era igual a 0. No. Se acerque a un número, ¿no? Ok, y eso matemáticamente lo representábamos así, ¿no? El límite de AN o de XN, de BN, según llamemos a nuestra sucesión, tiende a L conforme N tiende a infinito. Otra forma de expresar este criterio es decir que AN menos L, ¿sí? Es menor que un epsilon, donde epsilon es un número tan pequeño como queramos, siempre que sea positivo. Pero podemos hacer tan pequeño como queramos, ¿no? Y esto sucede siempre que n sea mayor que una n que pertenece a los naturales. Bueno, a los naturales. ¿Sí? Cuando eso sucede, decimos que la sucesión es convergente. ¿Sí? Yo puedo proponer una m igual a n más 1, por ejemplo, que obviamente es mayor que n, y por lo tanto también es mayor que n mayúscula. Entonces también se debe cumplir que n más 1 menos L sea menor que epsilon. Por lo tanto, sigue siendo convergente. Pero como epsilon puede ser tan pequeño como yo quiera, siempre que sea positivo, puedo dividir al epsilon anterior entre 2, y siguen siendo convergentes, ¿verdad? ¿Sí? Y siguen siendo convergentes. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer esta operación a e-1, digo más 1, esto será igual a n más 1 menos L más L
menos a n. Es igual, ¿verdad? Es exactamente igual. Por lo tanto, se cumple la ecuación. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ahora, esto es menor, por la desigualdad del triángulo, que a n más 1 menos L más, aquí tendría que escribir L menos a n, ¿sí? Pero como es valor absoluto, lo voy a escribir mejor así. A n más 1 menos L más a n menos L, ¿verdad? Y esto es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2. Por transitividad, a n más 1 menos a n es menor, bueno, esto es igual a epsilon, ¿no? Es menor que epsilon. Por lo tanto, este criterio también me dice que la sucesión es convergente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros apliquemos métodos numéricos, L nos representa la raíz exacta, ¿sí? La cual no conocemos, porque si conociéramos la raíz exacta, ¿para qué aplicamos un método numérico que solamente nos entrega aproximaciones? ¿Verdad? Bueno, como no vamos a conocer el límite de la sucesión, es decir, no conocemos la raíz exacta, cuando suceda esto, podemos garantizar que nuestro método es convergente y además que converge a la raíz, ¿sí? Bueno. ¿Se acuerdan de otra clasificación de métodos numéricos? Bueno, existen los métodos numéricos estables, y los métodos numéricos inestables. ¿Sí? Bueno, los métodos numéricos estables son aquellos que a pequeños cambios en los datos de entrada generan pequeños cambios en los datos de salida. ¿Sí? Los inestables, como su nombre lo indica, son los que no son estables, por lo tanto, a pequeños cambios en los datos de entrada generan grandes cambios en los datos de salida. ¿Sí? A nosotros no nos van a servir estos métodos, solamente nos van a interesar los métodos estables. ¿Sí? Bueno, todo esto lo podemos... ¿Dónde está esto? Los métodos numéricos. Todo lo que les acabo de decir lo pueden encontrar en ese documento. Es el concepto de método numérico, los de aproximaciones sucesivas y de paso a paso. ¿Sí? Aquí define los de aproximaciones sucesivas, los convergentes y los divergentes. ¿Sí? Bueno, aquí está la definición de paso a paso. Los estables e inestables. Y los cerrados y los abiertos. ¿Sí? Podemos decir aquí que hay métodos numéricos que pueden ser de aproximaciones sucesivas de paso a paso. En ambos casos podemos tener convergentes y divergentes, y estables e inestables. ¿Sí? Y bueno, como dice aquí, a nosotros nos van a interesar los de aproximaciones sucesivas y de paso a paso, que sean estables y que sean convergentes.
¿Sí? Bueno, creo que, bueno, no sé. ¿Hay dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok, bueno. Bueno, en este documento está lo que acabamos de ver de la convergencia, ¿sí? Por si quieren analizarlo con más detalle. ¿Sí? De hecho, debieron haber visto esto en cálculo también, así que no debe haber problemas. Bueno, profesor, eso de convergencia, no sé si es lo mismo, pero yo vi ¿cómo? Las sucesiones decrecientes, crecientes, monótonas, Ajá, aleatorias. ok. No sé cuál sería ahora sí que la convergente. La convergencia, bueno, las monótonamente decrecientes son convergentes también. ¿Sí? Y las alternas también pueden ser convergentes. ¿Sí? La condición es nada más que tiendan a un límite. Puedes tener monótonamente crecientes, divergentes y convergentes. Puedes tener alternas que sean convergentes y que sean divergentes. Por ejemplo, el seno, la serie de Taylor que aproxima el seno es una sucesión convergente, digo alterna, ¿sí? Porque un término es positivo, otro es negativo, un término es positivo, otro es negativo, ¿sí? Y puede ser convergente, ¿sí? De hecho, de las formas del residuo de Taylor, la que nos conviene usar más es la de Lagrange, porque funciona muy bien para todo tipo de series, incluyendo las alternas. ¿Sí? Entonces, sí, en todos tipos de serie puedes tener convergentes y divergentes. Basta con que se cumpla alguna de estas condiciones, ya sea esta o ya sea esta. De acuerdo, profesor. Gracias. Nada. Bueno, tenemos que ver dos métodos cerrados, el método de bisección y el método de regla falsa. Ambos métodos se basan en la aplicación del teorema del valor intermedio. ¿Recuerdan qué es el teorema del valor intermedio? No es el teorema del valor medio, es el teorema del valor intermedio. Más o menos profesores de cálculo diferencial, ¿no? Es de álgebra. Ah. Es un teorema del álgebra que nos dice lo siguiente. Bueno, una de las condiciones es que debe ser una función continua. ¿Sí? Supóngase que tenemos por ahí una función. Pero ya no quiero la rayita. ¿Sí? Supóngase que tenemos por ahí una función por ahí continua, ¿no? ¿Sí? Pero basta con que sea continua en el intervalo que va de a B. ¿Sí? Entonces, la hipótesis del teorema es que sea f de x que pertenece a clase C1. ¿Sí? Es decir, que es continua ella y su primera derivada. ¿Sí? Y es A sobre el intervalo que va de A a B. Ya no importa si después del intervalo AB o si en otro lugar fuera del intervalo AB no es continua. Con que sea continua sobre el intervalo AB es suficiente. ¿Sí? Podríamos tener una función continua a trozos y si uno de los trozos cae entre A y B, ya nos sirve para aplicar el teorema. ¿Sí? Y entonces dice el teorema que si f de A es menor que f de B, es decir, que es una función monótonamente creciente, entonces existe una C que también debe estar en el intervalo AB
tal que f de c es igual a k y f de a es menor que k y esta a su vez es menor que f de b. ¿Sí? Eso es todo lo que nos dice el teorema del valor intermedio. Si se dan cuenta, no es más que una forma de definir una función continua monótonamente creciente. ¿Sí? Bueno, este es el teorema en el que se basa tanto el método de bisección como el de regla falsa, solo que da la impresión de que solo se puede aplicar a funciones crecientes. ¿Sí? Bueno, trazo ahora una función decreciente y aquí le cambio y aquí le cambio. El teorema se sigue satisfaciendo. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, nosotros podemos decir que los métodos de bisección y regla falsa se pueden aplicar a funciones tanto monótonamente crecientes como monótonamente decrecientes. ¿Sí? Bueno, para aplicar en los métodos, digamos el de bisección, ¿sí? Tenemos que trasladar nuestros ejes y ponerlos así, en verde. ¿Sí? Trasladar nuestro eje y ponerlos así. Oh. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa eso? Al trasladar los ejes, lo que estoy diciendo es que f de a, digamos en el caso de la verde, la función verde, es menor que 0 y este es menor que b, que f de b. ¿Sí? Por lo tanto, debe existir una c dentro del intervalo AB tal que f de c es igual a 0. ¿Qué significa eso? Y lo mismo se cumple si f de a es mayor que 0 y 0 es mayor que f de b. ¿Qué significa este teorema con el eje desplazado? ¿Alguien me dice? Bueno, lo que me está diciendo el teorema es que si tengo una función monótonamente creciente y cambia de signo en el intervalo que va de A a B, forzosamente existe una raíz. Eso es todo lo que me está diciendo el teorema. ¿Sí? Si existe, digo, si tengo una función continua clase C1 en el intervalo AB, que es monótonamente creciente o decreciente, ¿sí? Existe necesariamente una raíz en el intervalo AB. ¿Sí? Existe una raíz en el intervalo AB. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ya me salí. Sí, vamos bien. Ah, pensé que ya me había salido. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del método de bisección. Bueno,
¿Alguna duda con con el teorema? No. Bueno, método de bisección geométricamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos por ahí una función que no sabemos cómo va, ¿no? ¿Sí? Vamos a localizar un intervalo donde exista una raíz. ¿Cómo vamos a saber si existe una raíz? No, Cuando corta el eje X, ¿no? sí, pero si encontramos el corte con el eje X ya tenemos la raíz, entonces ya no necesitamos el método de bisección. ¿Cómo sabemos que corta la raíz? Digo, que corta el eje. No, lo que vamos a hacer es evaluar f de A y evaluar f de B. Imagínense que está por ahí f de B. Si f de A y f de B tienen signos diferentes, según el teorema que acabamos de ver, existe una raíz en el intervalo AB, ¿no? Según el teorema que acabamos de ver. Bueno, entonces, si existe ese cambio de signo y sabemos que la función es continua, debe existir una raíz. En ese momento podemos aplicar el método de bisección. ¿En qué consiste el método? Bueno, vamos a localizar el punto medio, el cual vamos a llamar X1. ¿Cuánto vale X1? ¿Quién me dice cuánto vale X1? ¿Quién me dice cuánto vale X1? 0. ¿Cómo? A más X1. No, pero X1 me queda en función de X1. Yo lo que quiero es saber cuánto vale X1. ¿Cómo localizo el valor de X1? Yo no sé cuánto vale X1. Necesito encontrar el valor de X1. ¿Cuánto vale? ¿Cómo lo encuentro? B menos A. B menos A. ¿Ok? Yo creo que sí. Bueno, supongamos que B vale 4 y que A vale 3. Ok, aquí está el 3, aquí está el 4, y entonces X vale 1, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, yo no sé por qué están de acuerdo si del 3 no sigue el 1 y del 1 no sigue el 4. El 1 debe estar hasta por acá, ¿no? No puede ser 1. El punto medio entre A y B no puede ser, no puede estar fuera del intervalo. ¿Están de acuerdo? Exactamente, para que sea punto medio. Entonces no puede ser 1. ¿Cómo encuentro X1?
Ya vimos que esta no me funcionó. ¿Cómo encuentro X1? ¿Quién me dice cómo encuentro X1? ¿Cómo les enseñaron a sacar puntos medios? ¿En dónde lo vieron? ¿En la secundaria o en la prepa? Sí, pues es punto medio. Digo, a lo mejor mi dibujo no se ve a la mitad. Ok, a ver. B menos A sobre 2. Perfecto. A más A. ¿Así? Ok. A ver si... Aquí, si B vale 4 y ya vale 2, me suena como que el punto medio debe estar en 3, ¿verdad? Bueno, entonces sería 4 menos 2 entre 2 más 2. Ok, y esto sí es 3, ¿verdad? Bueno, entonces parece que esta sí va bien. Pero lo podemos simplificar, ¿no? Porque B medios menos A medios más 2A medios. Lo puedo escribir así, ¿no? Entonces, A medios menos 2A medios me queda A medios, ¿verdad? Más B medios. Pues tiene este denominador común. Y esto es A más B. Entonces, el punto medio lo vamos a encontrar como A más B entre 2. ¿Sí? A más B entre 2. Bien, ya tenemos A más B entre 2. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar f de x1, que debe andar por aquí. Ok, f de x1, f de b y f de a. ¿En qué intervalo se habrá quedado la raíz? ¿En el intervalo que va de a a x1 o en el que va de x1 a b? Bueno, aquí podemos ver que f de a y f de x1 tienen el mismo signo, ¿verdad? No hay cambio de signo. Pero f de x1 tiene signo diferente con f de b. Entonces, la raíz se quedó en el intervalo que va de x1 a b. Bueno, volvemos a calcular el nuevo punto medio, que sería por aquí, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces sería x2. Ahora tendríamos que calcular x1 más b entre x2. Digo, entre 2. ¿Sí? Y eso se llama x2. Ahora evaluamos f de x2 y lo tenemos por aquí. ¿Hay cambio de signo entre x1 y x2? No, ¿verdad? Porque f de x1 y f de x2 tiene el mismo signo. Y entre x2 y b, sí hay cambio de signo porque f de x2 es positiva y f de b es negativa. Entonces la raíz debe estar entre x2 y b. ¿Sí? Bueno, localizamos el punto medio. Y ahora, ese va a ser x3. Evaluamos la función en x3, que debe andar por aquí. Aquí sería f de x3. Y localizamos en qué subintervalo, ya sea de x2 a x3 o en el de x3 a b, se quedó la raíz.
Bueno, f de x3 y b tienen el mismo signo, por lo tanto, entre x3 y b no hay raíz. Pero f de x2 y f de x3 tienen signos diferentes, ¿sí? Ay, lo puse mal, ¿verdad? Porque f de x3 va arriba. Ah, no, está aquí, claro. Aquí está, este es x3. ¿Sí? Entonces, la raíz se quedó entre x2 y x3. Aquí está x3. Es azul. ¿Sí? Bueno, vuelvo a encontrar el punto medio y sigo evaluando. De tal forma que xn más 1, que siempre es el punto medio, será igual. Para no ir arrastrando las x, les voy a llamar a n más bn entre 2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta va a ser mi expresión de recurrencia del método de bisección. ¿Sí? Esta es mi expresión de recurrencia del método de bisección. Bueno, entonces vamos a aplicar nuestro método de bisección. ¿Sí? Ya un ejemplo más concreto. A ver. Ok. Vamos a resolver este ejercicio con el método de bisección. ¿Lo están leyendo? ¿Lo pueden ver? Sí, pero está chiquito. Está muy chiquito. A ver si lo podemos hacer más grande. A ver. Ah, pero no me va a dar. A ver. Ay, no, no me dio. Está muy chiquita. Pero de todas formas no alcanza a verlo completo. A ver. No, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. A ver si solo que le haga así. A ver si. No, pero tampoco se puede ver. Qué lástima. A ver, solo que le damos. Pues sí, profesor, sí se logra ver, ¿no? Que está algo chiquito. Gracias. A ver, es el último intento. Es que si luego así no crece, pero no, no cabe. Bueno. Dice, un juego didáctico está formado por varios cubos. ¿Han visto ustedes esos cubos, esos rompecabezas de madera, ¿no? Que están formados por muchos cubitos y traen diferentes figuras de madera, ¿no? Incluso luego los pintan de diferentes colores o los pintan nada más barnizados y se forman diferentes figuras acomodando los cubitos. Pueden formar diferentes figuras. Bueno, Sí. este es uno de esos y dice que un juego didáctico está formado por varios cubos. El más grande mide 3,56 centímetros. Este es el más grande. Pero son centímetros. ¿Sí? No se conocen las dimensiones del más pequeño, pero se sabe que su área total menos su volumen es igual al perímetro de una de sus caras más 5. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Perdón?
sacar la ecuación. Sí, hay que plantear la ecuación, hay que transformar este enunciado en una ecuación que podamos resolver. A ver, ¿cómo nos queda la ecuación? Dice el área total menos su volumen. Es igual al perímetro de una de sus caras más 5. Sí, no checan las unidades, pero es nada más numérico. A lo mejor debería decir el valor de su área total menos el valor de su volumen es igual al valor del perímetro de una de sus caras más 5. ¿Cuál es el área total de un cubo? Lado al cubo. ¿Perdón? El área total de un cubo. Ese es el volumen. ¿Cuál es su área? Es 6 veces el área del cuadro. ¿Ok? Ese sería el área total, ¿verdad? Dice menos el volumen es igual al perímetro de una de sus caras. (4L) más 5, dice. ¿Ok? Bueno, esa es la ecuación. Tendríamos que pasar todo de un solo lado del signo igual, ¿verdad? Esto nos podría quedar como L cúbica menos 6L cuadrada más 4L más 5. Ya pasé todo a un solo lado. Y esto, bueno, en realidad me quedaría así, ¿no? 0 igual, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Se acuerdan lo que vimos sobre los errores a la hora de evaluar polinomios? Se reducen los errores si factorizamos el polinomio, ¿se acuerdan? Entonces eso lo voy a escribir como L por L por L, ahí tengo la L cúbica, menos 6, ahí está, menos 6L cuadrada, más 4L más 5. Ahí está, y ahora esto es igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora nos hace falta localizar el intervalo.
donde tenga una raíz. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, ¿cómo localizamos ese intervalo? Es lo que queremos encontrar, el punto A y el punto B. ¿Cómo encontramos el punto A y el punto B? Sí. El dominio, como cualquier polinomio, son todos los reales. Sacando las raíces. Eso es lo que queremos, para eso vamos a aplicar el método de bisección. Pero ¿cómo encuentro un intervalo donde haya un cambio de signo? Acuérdense que para aplicar el teorema del valor intermedio necesito encontrar un valor de un intervalo donde la función cambie de signo. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que todos los polinomios son continuos en todo, y son continuos en todo el dominio, y su dominio son todos los reales de todos los polinomios. ¿Cómo les dijeron? Eso sí se los dijeron en la secundaria. ¿Cómo encontramos un cambio de signo? ¿No se acuerdan? ¿O cómo se les ocurre si no se acuerdan cómo les dijeron en secundaria? ¿No? ¿No se les ocurre? No, ¿No? ¿Ni idea? Con Bueno, división. eso nos dice cuántas raíces positivas, cuántas negativas y cuántas complejas tiene, pero no nos da el intervalo. La forma más simple de encontrar un intervalo, perdón, no, profesor. No, profesor, yo iba a decir que a lo mejor el intervalo pues tiene que ver con el que pues no puede ser más grande que los 3,56 centímetros, ¿no? Del más grande. sí, pero ¿cómo encontramos el intervalo? Bueno, la forma más simple y que nos enseñaron en secundaria es tabular la función. Vamos a tabular la función, a ver, ayúdenme a tabularla. ¿Cuánto vale la función en menos 5? Ah, perdón, esto es L. No, no es X, es L. ¿Cuánto vale en menos 5? ¿Cuánto vale en menos 4? ¿Cuánto vale en menos 3? ¿Cuánto vale en menos 2? ¿Cuánto en menos 1? ¿Cuánto en 0? ¿Cuánto en 1? ¿Cuánto en 2? ¿Cuánto en 3? ¿Cuánto en 4? ¿Y cuánto en 5? ¿Quién me dice cuánto valen en menos 5? Menos 290. Ok. 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 ¿3,5? Ok. Ok.
Ok. Bueno, ya encontramos una raíz, miren. Ya la hicimos, ¿no? ¿Qué es raíz? El 5, ¿no? Ya la encontramos. Ya terminamos, ¿no? Ya, y las otras salen por fórmula general. Jajaja. Solo que hay una cosa. Lo que nos piden es el lado que mide el cubo más pequeño, ¿sí? Esta es una raíz, efectivamente, pero es mayor que 356. ¿Sí? Dice que el más grande vale 356, por lo tanto el 5 no nos sirve. Aquí en entre menos 1 y 0 hay un intervalo con cambio de signo, por lo tanto ahí hay una raíz, pero tampoco nos sirve porque cómo construiríamos un cubo del lado negativo, ¿verdad? Entre 1 y 2 hay otro cambio de signo, ¿verdad? Este es el único intervalo que sí nos sirve, ¿sí? Bueno, les comento. Luego en los exámenes les pido el lado más pequeño y me ponen L igual a menos 0.5, ¿no? L igual a, digamos que es 1.3 y L igual a 5, ¿sí? Obviamente eso está mal porque no me están diciendo cuánto mide el lado, me están diciendo las raíces del polinomio. Las tres son matemáticamente correctas, pero solamente una es físicamente aceptable, ¿sí? Entonces, cuando les toque algo así en el examen o en las tareas, pueden poner las tres raíces, pero siempre que digan el lado del cubo más pequeño es tanto, ¿sí? Si nada más me dejan las tres raíces, adivinen qué, está mal, ¿sí? Porque no me están diciendo cuánto vale el cubo, me están diciendo las raíces de la función, pero no me están diciendo cuánto vale el cubo, ¿sí? Bueno, ya sabemos que está entre 1 y 2, ¿verdad? Vamos a construir una tablita de la siguiente manera. N, que nos va a servir para ir contando cuántas iteraciones hacemos. A, XN, que van a ser los puntos medios. B, F de A. F de XN. Y F de B. Bueno, y empecemos. Bueno, vamos a poner uno de una vez. 1. Sabemos que está entre 1 y 2, ¿verdad? Entonces, A vale 1, B vale 2. La función evaluada en 1 dice que es 4 y menos 3. Entonces, 4 y menos 3. Ah, me falta una columna aquí para el error. ¿Sí? El error que vamos a manejar. ¿Cuál es el error permisible? ¿Quién me dice cuánto vale el error permisible? ¿Por qué 7? O sea, ¿cómo dedujiste el valor de 7? Ah, no. El error permisible, es decir, con cuántas cifras queremos la solución. ¿Quién me dice con cuántas cifras queremos la solución? ¿Con 2? Con 2 cifras exactas, ¿verdad? Porque según esto tenemos hasta el punto 56, es decir, 2 decimales significativos. Entonces nuestro error tiene que ser menor que punto 00, no, que punto 01, ¿sí? Menor que eso, ¿sí? Bueno. ¿Cuánto vale el punto medio? ¿Se acuerdan? A más B son 3, entre 2 son 3 medios, que es 1.5.
¿Cuánto vale la función evaluada en 1.5? ¿Tiene la función en 1.5? $0.875. 0.875. Ok. Bueno. Iteración 2. ¿En qué intervalo se quedó la raíz? ¿Entre 1 y 1.5 o entre 1.5 y 2? ¿En qué intervalo se quedó la raíz? Es decir, ¿en qué intervalo está el cambio de signo? ¿Entre 1 y 1.5 o entre 1.5 y 2? 1 y 5 y 2, ¿no? Ninguna. Entre 1.5 y 2, ¿verdad? Porque f de a y f de xn tienen el mismo signo, pero f de x y f de b tienen signos diferentes. Entonces, el cambio de signo está entre x y b, ¿sí? ¿Cuánto vale f de a? De nuestra nueva a, que es 0.5, 0.875. Y este sigue siendo menos 3. ¿Cuánto vale ahora el punto medio? 3.5 entre 2 serían 3.75, ¿no? Digo, 1.75. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función evaluada en 1.75? Profe, ¿podría repetir cómo supimos que es entre 1.5 y 2? Sí. F de A, ¿dónde me quedó? Bueno, F de A, aquí está. No, aquí está, no, yo lo perdí, aquí está. F de A es positiva. F de X también es positiva. Por lo tanto, no hay cambio de signo, ¿verdad? Sí. Pero f de x es positiva y f de b es negativa. Ahí sí hay un cambio de signo. Sí. Entonces, la raíz se quedó entre x y b. X vale 1.5 y b vale 2. Ah, ok. Sí. Gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿cuánto vale ahora la función en 1.75? Menos 1.01. Menos 1.01. ¿No tienes otro decimal? Ya no. 5. 5. Ok. Bueno, antes de continuar, ¿cuánto vale el error? ¿Se acuerdan cómo íbamos a calcular el error? Que es lo que nos garantiza que la sucesión converge, ¿verdad? Entonces aquí 1.75 menos 1.5 serán 0.25. En la primera iteración no podemos calcular error porque no hay una aproximación previa. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con la tercera iteración. A ver, díganme, ¿en qué subintervalo se quedó la raíz? ¿Entre 1.5 y 1.75 o entre 1.75 y 2? Ok, pero fíjate que f de 1.75 es negativa y f de 2 también es negativa. No, se quedó en la anterior, ¿verdad? Entre 1.5 y
1.75. ¿Sí? ¿Sí es claro por qué se quedó entre X y B? Sí. No los oí convencidos. Yo no entendí, profesor. A ver. Vamos a imaginarnos cómo se ve la gráfica de la función. ¿Sí? En 1.5 es positiva, está por aquí. ¿Sí? En 1.5 es positiva y digamos que está por aquí. Digamos que está por aquí. ¿Sí? Esto es 1.5. ¿Sí? En 1.75, ¿sí? 1.75, dice que ya es negativa, es menos 1. Entonces estará por aquí. En 2, que será por acá, es menos 3, así que anda por acá. Bueno, anda por aquí. ¿Sí? Entonces mi función debe hacer algo así. ¿En qué intervalo se quedó la raíz? ¿Entre 1.75 y 2 o entre 1.5 y 1.75? Que es el subintervalo que tiene el cruce con el eje X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en 1.5 vale 0.875. Y aquí vale menos 1.015. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto vale el punto medio? Según yo, vale 1.625, pero pude equivocarme, porque lo estoy haciendo mentalmente. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto vale la función en 1.625? Menos 0.052. ¿Ok? ¿Cuánto vale el error aquí? Sí, ¿verdad? La diferencia de 1.625 menos 1.75 en valor absoluto. Bueno, entonces vale menos 1, anda por aquí. ¿Sí? ¿Dónde se quedó el cambio de signo? ¿Entre 1.625 y 1.75 o entre 1.5 y 1.625? 1.5 y Ok. 1.625. Fíjense que f de A y f de B siempre tienen signos diferentes. ¿Sí? Entonces, así nos debe ir quedando siempre. Entonces se quedó entre unos 5
y 1.625. La función en 1.5 vale 0.875 y acá vale menos 0.05. ¿Sí? ¿Cuánto vale el punto medio ahora? El nuevo punto medio. ¿Ok? ¿Cuánto vale la función allí? ¿Ok? Y el error entonces es son 5.56 para 62 son 6. 0.0625. ¿Sí? ¿Dónde se quedó la raíz? ¿Entre 1.5 y 1.5625 o entre 1.5625 y 1.625? Me dio positiva. Eso es lo que pregunté. ¿Dónde se quedó la raíz? ¿Entre 1.5 y 1.56 o entre 1.56 y 1.62? 1.56 y 1.62. Entre 1.56 y 1.62. Muy bien. 1.5625 y 1.625. ¿Sí? La función vale en 1.56.41.625 y aquí vale menos 0.05. ¿Cuánto vale el valor, el punto medio? 6 son 3 entonces. 1.59 según yo. Son 6. 59, 1. Son 3.
Ay, ya me equivoqué. Son 1. Vamos a verlo. Ok, punto 59. 37. 5. Ok. ¿Cuánto vale el punto? La función allí. Ok. ¿Dónde se quedó la raíz? ¿Entre A y X o entre X y B? X y B. Entre X y B, ¿verdad? 1.59 375 y 1.62 5. Las funciones valen 0.1850 y menos 0.05. ¿Cuánto vale el punto medio? Seis, 0, 9. ¿Y es otro decimal? Bueno, vamos a dejarlo en 3, porque ya no cabe. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto vale la función allí? Cero punto 0.06593. Ok. Bueno, ya no cabe, vamos a dejarlo así. Nos faltan 2 iteraciones. Y son las 9:1. ¿Lo terminamos o lo dejamos? De una vez. De una vez, ok. Entonces, séptima iteración. ¿Dónde se quedó la raíz? Entre X y B. Entre X y B, muy bien. 1.60, 9.375 y 1.625. Las funciones son 0.06593 y menos 0.05. ¿Cuánto va el punto medio? 6161. Ok. 71. Bien. 8. 8, 7. Bueno, es 7,5, pero ya no me cabe. Vamos a dejarlo en el 7. ¿Cuánto va la función evaluada allí?
Ok. Vean que el error ya es menor que faltaba una iteración. Es menor que 0.01. Aquí ya fue menor que 0.1. Entonces ya llegamos al valor del que estamos buscando, la raíz que estamos buscando. Entonces, el lado del cubo es igual a 1. ¿Cómo me queda? ¿Cuántos decimales debo poner? 2. 2, ¿verdad? 2 debidamente redondeado, más menos 0.01. ¿Sí? ¿Ok? Esto es lo que debe medir el cubito, el lado del cubito. ¿Sí? Vean lo que hay que hacer. Plantear la ecuación, es decir, traducir el enunciado a una ecuación. Después, encontrar las raíces, bueno, ubicarlas, no es necesario encontrarlas, hay que ubicarlas. Ya ubicadas, distinguir entre las matemáticamente correctas de las físicamente aceptables. ¿Sí? Y las que sean físicamente aceptables son las que hay que reportar. ¿Sí? Entonces, en su vida profesional, eso es lo que van a tener que hacer con los problemas. Plantearlos, pasarlos a ecuaciones, elegir el método que les permita resolverlo con menor error, distinguir entre las raíces matemáticamente correctas de las físicamente aceptables, y luego interpretar las físicamente aceptables. Bueno, ¿dudas? ¿Ya me dejaron solo? No. Ok. Bueno, entonces, podrían revisar la tarea y ya si tienen dudas el jueves, las atacamos de una vez. Lean, por favor, el documento del método de regla falsa. Y pues nos vemos el jueves entonces. ¿No de qué? Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.